Divulga Unicach. Ciencia, artes y humanidades. Divulga Unicach. Un programa de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Unicach. Divulga Unicach. Hola, bienvenidos a Divulga Unicach, Ciencia, Artes y Humanidades, una producción de la Dirección de Investigación y Posgrado. El día de hoy nos encontramos en el Instituto de Ciencias Biológicas, específicamente venimos al Museo de Zoología. Acompáñenme. El encargado de esta área es el doctor Ernesto Velázquez y vamos a platicar ahorita con él. Buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Estamos muy contentos. Gracias, doctor Ernesto, por recibirnos en el laboratorio de zoología del Instituto de Ciencias Biológicas. Muy contentos de estar aquí para conocer este trabajo que están realizando en este laboratorio. Y yo antes de empezar quisiéramos pedirle al doctor Ernesto que si se puede presentar quién eres, dónde estudiaste, para que el auditorio sepa de tu trayectoria. Muchas gracias, Magnolia, Carlita, un placer estar aquí con ustedes y bueno, y que nos visiten y que conozcan uno de los espacios más importantes con el que cuenta la universidad, el Museo de Zoología de la Unicach, que está adscrito al Instituto de Ciencias Biológicas. Es uno de los primeros laboratorios de investigación que nacieron casi junto con la Escuela de Biología del ICACH. Arrancamos la licenciatura en el 82 y en el 84 se estableció el laboratorio de zoología. Este es el Museo de Zoología, es un espacio que se dedica a la investigación particularmente de los vertebrados de Chiapas y los alrededores, ¿no? En el 2003 aproximadamente me hice cargo de este espacio de laboratorio, ¿no? Cuando prácticamente nos trasladamos de las instalaciones que teníamos allá donde está Historia ahorita, donde está Artes. Y en cuanto nos pasamos a estas instalaciones, pues tuve la fortuna de hacerme cargo de este espacio y lo rebautizamos como el Museo de Zoología José Álvarez del Villar, en honor a uno de los prestigiosos investigadores mexicanos que contribuyó mucho al estudio de los vertebrados de México, ¿no? Y bueno, yo soy Ernesto Velázquez, soy biólogo egresado del ICACH, de la Escuela de Biología, ya tiene muchos años. Sí, y hice un posgrado, una maestría en manejo de recursos naturales con una especialidad en conservación de la biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal, y posteriormente un doctorado en ecología en ciencias marinas en el Centro de Investigaciones Avanzadas del Politécnico Nacional, con sede en Mérida, el famoso CIMBESTAB. Soy profesor de tiempo completo del Instituto de Ciencias Biológicas. Voy a hacer 25 años de profesor ya en la universidad. Y bueno, y me dedico al estudio de los vertebrados, particularmente el estudio de los peces, de las aves, de los mamíferos, anfibios y reptiles, que es un poquito lo que les voy a platicar más adelante, ¿no? Como parte de mi carrera como investigador, pues llevo ya varios años en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Hice un poco la carrera que hacen muchos investigadores en México. Entré como candidato en el 2009, ¿no? Como candidato a SNI, le llamaban la primera categoría, luego subí a SNI 1 y recientemente ingresé como nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y también soy parte de la primera generación de del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas, ¿no? Cuando en ese entonces era el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Miren, qué fabuloso, precisamente te felicitamos, Ernesto, por ese gran trabajo. Lograste el nivel 2 para la universidad, es de un gran orgullo tener investigadores de esta talla nacional e internacional. Muchas gracias. ¿Cuántos proyectos de investigación en este momento están trabajando en esta
Tenemos vigente varios proyectos de investigación, por lo menos 3, ¿no? Y uno en particular, ¿no? Que es el proyecto rector que le llamamos nosotros, tiene que ver con el estudio de la diversidad de peces del sur de México y Centroamérica, ¿no? Porque recientemente hemos estado obteniendo alianzas con Centroamérica, de Guatemala, colegas de Guatemala, Costa Rica, y en el sureste de México con la parte de Oaxaca, de Veracruz y hacia Tabasco, ¿no? Ese es el proyecto rector que tenemos, ¿no? Sobre lo que estamos desarrollando como principal línea de investigación. Pero además, junto con el cuerpo académico que me toca la fortuna de coordinar, es un cuerpo académico llamado Ecología y Sistemática y Evolución, ¿no? Donde estamos 3 profesores de tiempo completo de la escuela. Está la doctora Sara Domínguez, está el doctor Esteban Pineda, que bueno, ahorita anda de campo, y ahorita se incorpora la doctora Domínguez para que nos platique un poco lo que hacemos en el cuerpo académico. Como parte de también tenemos el proyecto asociado que hace la doctora Domínguez, que tiene que ver con la morfología. Ella estudia un tema muy específico que tiene que ver con las estructuras óseas, los huesos de los peces, que son muy importantes para determinar las dietas de los peces que comen, cómo lo comen, cómo se alimentan, dónde se alimentan, y son estructuras que se estudian a mucho detalle. Y por el otro lado, el proyecto que coordina el doctor Esteban, en el cual también participamos los 3, que tiene que ver con el estudio de las aves de Chiapas, ¿no? y el sureste de México. Él está estudiando un tema muy particular y bien interesante que tiene que ver con la migración de las aves, aves migratorias, y tiene un proyecto de anidación. Es uno de los proyectos que en particular nos interesa mucho darle seguimiento, porque lo estamos trabajando en una unidad de manejo ambiental, una UMA, como se los conocemos, con un propietario que tiene su rancho en Chiapa de Corzo, y nos permitió establecer ahí el primer sitio de anidamiento de aves en Chiapas, que lo coordina justamente la universidad a través del doctor Esteban. Doctores, todos estos proyectos son muy interesantes, pero ¿qué les parece si pasamos al laboratorio para que nos explique allá más a detalle? Vamos, pues acompáñenme. Doctor, continuamos platicando sobre los proyectos de investigación que realizan en ese laboratorio. ¿Nos pudiera platicar más? Sí, con mucho gusto. Como les platicaba anteriormente, uno de los proyectos emblemas o que manejamos como proyectos rectores en este Museo de Zoología es el que tiene que ver con la diversidad de peces del sureste de México. Dentro de ellos, una de las líneas que nos está interesando muchísimo desarrollar es las ictiofaunas locales, ¿no? Como los ríos pequeños, como el Sabinal, como estos pequeños ríos tributarios de la cuenca del río Grijalva, mantienen una diversidad importante, ¿no? A tal grado que hoy justamente uno de los productos más importantes del proyecto, esto que estamos desarrollando por la cuenca del río Sabinal, tiene que ver con el descubrimiento de una nueva especie que pronto va a salir. Esta es una noticia novedosa, ya está la prueba de galera del manuscrito, una nueva especie que descubrimos justamente en el río Sabinal. Uno ve el río Sabinal y pareciera que es un río cochino, muy contaminado. Sin embargo, mantiene una diversidad importante de peces y otros vertebrados, ¿no? Junto con el tema de los peces, también estamos documentando la composición de las aves, pero bueno, en particular a mí me toca, junto con los estudiantes de licenciatura y posgrado, delinear un poco cómo es la composición de peces del río Sabinal, a pesar de que desde fuera pareciera que es un río muerto y que está lleno de especies invasoras como las tilapias, como los peces diablos. En la parte que entra hacia la ciudad, un poquito por
el Tecnológico del Monterrey, hacia la salida, hacia la parte alta de las pozas de Berriozábal, pues todavía mantiene relativamente saludable el río Sabinal, y en esa parte hemos documentado alrededor de 16 especies de peces, ¿no? Y una de ellas justamente se trata de una nueva especie que está pronto a salir. Yo creo que en unas 2 semanas sale publicado en una de las revistas más prestigiosas de peces, es una revista brasileña, se llama Neotropical Ichthyology, y lo bautizamos como Profundulus hectori en honor a uno de los ictiólogos más reconocidos de México, que desafortunadamente perdió la vida ahora en la pandemia. Pero lo más interesante es que la localidad tipo son los lugares donde por primera vez se descubren las nuevas especies a nivel mundial. Decidimos que fuera el río Sabinal, porque las colectas que tenemos, la mayor parte de las colectas que tenemos justamente son del río Sabinal, colectas que hemos venido haciendo durante los últimos 20 años, ¿no? Junto con colegas de la Universidad Michoacana, que ellos nos están apoyando con los análisis genéticos, los análisis moleculares, pues estamos ya describiendo esta nueva especie, ¿no? A mí aquí me surge una duda, doctor. ¿Esta especie únicamente está en el río Sabinal o con lo que usted nos dice también la podemos encontrar en otras partes del estado? Está básicamente en la cuenca del río Grijalva, pero en la parte de pequeños tributarios que drenan al río Grijalva, entre Chiapa de Corzo, el río Chiquito, aunque es muy famoso ahí en Chiapa de Corzo, también alberga una población de estos peces, y varios tributarios hacia Cala, hacia la parte alta del Grijalva, y también encontramos una pequeña población de esta nueva especie en los ríos que bajan hacia la costa, particularmente el Arenal, un río que baja hacia Arriaga, ¿no? Allá por tu pueblo, mi querida Magnolia, también y la selva del Ocote. Son los únicos dos. O sea, es un exitazo encontrar una nueva especie en Chiapas. Yo me imagino cuando hacen todo este trabajo de esa prueba genética, molecular, de conocer y decir, oye, hay una especie, pero no una que no sabes, es nativa, además de nuestro estado. Yo creo que es oro molido para ustedes con esta, imagínate, 20 años haciendo muestreos, y de repente encuentras una especie, espérame, y que la vas viendo no solo en esta parte donde la encontraste, sino estás viendo en otros escenarios que existen. Claro, ¿no? Y además imagínate que lo encuentras en uno de los ríos que recientemente ha tenido muchas críticas por el tema de la contaminación, por el tema del descuido, pero además son los ríos urbanos típicos de las ciudades, ¿no? Que es de mucha contaminación, como el río Fogótico en San Cristóbal de las Casas, y encontrar una nueva especie en este ecosistema le da muchísima importancia a estos hábitats urbanos, como desde la ciencia podemos hablar de la importancia que revisten estos ecosistemas urbanos para el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, ¿no? Y este es un ejemplo notable de cómo estos ecosistemas urbanos albergan una diversidad muy importante, no solo de peces y otros vertebrados. Colegas nuestros han estado escribiendo todo el tema que hay con las aves en la cuenca del río Sabinal, demostrando que este ecosistema alberga una importante diversidad de especies, ¿no? Y producto de ese trabajo también esto ya está a punto de cocinarse, básicamente son el libro sobre los peces del río Sabinal, ¿no? A eso te iba a preguntar, de esta diversidad, que tú has estudiado mucho la diversidad, en estos ríos, pareciera, como lo dijiste muy bien, que no hay nada por la contaminación. ¿Qué tanto han encontrado? ¿Qué diversidad de peces han encontrado? Claro, fíjate, es un río chiquito como el río Sabinal, tiene 16 especies, y toda la cuenca del río Grijalva hay 80 especies, ¿no? Representa casi el 25-30% de las especies de la cuenca del río Grijalva. Pero no solo eso, estos ríos son capaces de albergar especies que son endémicas de Chiapas. Hay 2 mojarras nativas que se describieron en 1985 por unos colegas estadounidenses, y las 2 especies de mojarra son exclusivas de la parte media del río Grijalva, entre la presa Langostura y la presa Malpaso y sus pequeños tributarios. Pues justamente el río Sabinal alberga poblaciones de estas 2 especies
endémicas, de ahí la notable importancia que revisten estos ríos, ¿no? Como parte del trabajo que hemos venido documentando. La idea es tener, ¿no?, pequeños libros que sirvan de referente, como esta, la guía de peces de una pequeña reserva que está aquí en el Canelar, que atraviesa un pequeño arroyo, ¿no?, y que va a dar al río Grijalva, ¿no? O como esta, la guía ilustrada de peces de la cuenca del río Cuapa, ya en la costa, que estuvimos trabajando con colegas de la reserva La Encrucijada, ¿no? O pesquerías con colegas de aquí del instituto, la pesquería de la presa Malpaso. Es decir, no solo estamos describiendo la diversidad, sino la importancia que revisten desde el punto de vista pesquero. A mí aquí quisiera relacionar algo. Por ejemplo, acá hablamos de la pesquería y usted menciona una mojarra que prácticamente hace 50 años entiendo que los investigadores la dieron a conocer. ¿Qué relación o cómo hacen los pobladores de esa zona para poder ser sustentable la pesca? ¿Cómo pudieran hacerlo? Sí, fíjate que desafortunadamente el río Grijalva ha sido uno de los ecosistemas más afectados a nivel nacional, ¿no? Hay un tema muy contradictorio en este dicho, ¿no? Porque afortunadamente genera la mayor cantidad de energía eléctrica, ¿no? Por la construcción de las presas sobre el río Grijalva. Desde el punto de vista económico genera muchísimas utilidades, genera gran parte de la energía. Sin embargo, desde el punto de vista de la biodiversidad también ha causado las mayores afectaciones en este tipo de ecosistemas. Como saben, sobre la cuenca del río Grijalva se han construido 4 enormes presas, incluyendo la presa Chicoacén, ¿no?, que tiene de las cortinas más grandes del país, con una importante impacto sobre la diversidad. Hemos perdido, por ejemplo, especies migratorias que venían del mar y subían hasta Chiapa de Corzo, como los robalos, como las lisas. Hay un pez muy enorme que es una chopa y comúnmente lo conocemos como el pejepuerco, que también migraba hasta la parte alta de los ríos. Pues son de los impactos negativos que ha tenido la pesquería, ¿no? De los peces nativos o de los peces endémicos que hay en esta zona, de tal forma que se ha visto mermada muchas de las poblaciones de peces nativos de esta zona y han sido sustituidas por especies invasoras, especies que hemos traído de África, como las tilapias africanas, o especies que hemos traído de Asia, como las carpas, que más adelante le va a hablar uno de mis estudiantes sobre el impacto que han tenido estas especies invasoras. Y uno de los efectos recientes justamente tiene que ver con el pez diablo, ¿no? Este es el famoso pez diablo. Este es el ejemplar que colectamos en la entrada del Parque Nacional Cañón del Sumidero, que lo dimos a conocer apenas en plena pandemia. Nos llegaron los primeros registros de esta especie, y es la especie invasora de agua dulce de mayor impacto a nivel mundial, ¿no? Esta es originaria de la cuenca del Amazonas, Brasil, Colombia, y por cuestiones de acuario nos llegó, ¿no? Porque es uno de los peces más cultivados a nivel de acuarios. Son pececitos que les conocemos como plecostomos o limpiapeceras, ¿no? Como mascotas. Como mascotas. Los peces chiquitos son bien bonitos, están en teoría limpiando tu pecera, no lo hacen, pero bueno, ese es un poco el fin por el que se cultiva a nivel mundial, y por primera vez llegaron al centro del país, el estado de Morelos, que es uno de los estados de mayor producción de especies de acuario en México, pero de ahí se han escapado, ¿no? Y ahora están en casi todos los ríos de México, lo hemos documentado. Chiapas llegó por primera vez hace 20 años, los primeros ejemplares los dimos a conocer en playas de Catazajá, y una de las pocas beneficios que ofrecían las presas era que las barreras de la presa Chicoacén, Malpaso y Peñitas limitaban la distribución del pez diablo hacia la parte alta, ¿no? Y entonces, pero cuando lo encontramos aquí en el cañón del Sumidero, pues ¿cómo nos llegó ahí si están las barreras? Pues resulta que el Joyumayo, que es el parque que tenemos aquí, sí, todo mundo llega a tirar sus mascotas a los humedales que tenemos ahí, a los humedales artificiales que tenemos en el Joyumayo. Y en esta época del año, cuando el río crece, cuando los arroyos crecen, se desbordan, van al río Sabinal y sirve de entrada hacia
Cañón del Sumidero. Esa es otra de las líneas de investigación que estamos desarrollando con nuestro proyecto, ¿no? El impacto de las especies invasoras hacia las especies nativas de peces, pero también de aves, ¿no? Porque en las aves también hay dos fenómenos bien interesantes. Hay un perico, el perico monje argentino, que es una especie originaria de esa zona, de Argentina, y que también es una mascota muy bonita, muy interesante, pero que está causando muchos estragos sobre los pericos nativos, ¿no? Con un estudiante justamente estamos estudiando cómo están anidando los pericos en la ciudad, ¿no? Si nosotros somos un poquito observadores, van a ver que en las palmeras que tenemos en la ciudad, inclusive en las torres de que construye CFE o de Telmex, construyen unos enormes nidos, así enormes nidos, y son como guarderías, ¿no? Estos nidos, como una pequeña vecindad, en esos nidos pueden vivir hasta 10 parejas de pericos, ¿no? Y es una... ¿Pericos argentinos del perico argentino, que es la única especie que produce este tipo de nidos. Nuestros pericos nativos no, ellos construyen nido en agujeros de los árboles, ¿no? Y es una manera indirecta de medir el impacto de las especies invasoras sobre nuestras cotorras y nuestros pericos nativos, porque bueno, que están compitiendo con ellos por el alimento, por el espacio, pero desafortunadamente traen enfermedades con ellos que nuestras especies nativas no tienen, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que estamos estudiando. El doctor Didier está estudiando justamente el parásito que vino junto con la carpa. Él les va a hablar un poco más a detalle que es una solitaria, un parásito parecido a la solitaria de nosotros, pero esta es exclusiva de los peces, que creíamos que no tenía ningún impacto zoonótico, pero recientemente se han encontrado algunos casos aislados que pueden producir zoonosis. Fíjate, doctor, qué interesante todo lo que nos estás comentando como sociedad. Dices tú, oye, esta especie nueva que se encontró, ¿cómo la podemos cuidar? ¿Cómo podemos identificarla? Me imagino cuando salga el artículo sepamos cuál es, cómo es la forma. Porque además, a mí me da mucho gusto que ya la encontraron en varios lugares, ¿no? Del estado, para que la población, ese impacto social, la población diga, esto es de Chiapas y la podemos cuidar, podemos, no sé si se pueda reproducir in vitro y mandarlas para ir cuidando esas especies endémicas de nuestro estado, porque eso nos debe dar identidad. No sé cuántas especies nativas tengamos aquí en el estado, ¿no? Bueno, Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad de México, ¿no? Eso es un tema muy, muy importantísimo. Es el segundo lugar en biodiversidad a nivel nacional después de Oaxaca, y los peces son muy importantes, ¿no? Tenemos más de 100 especies de agua dulce, exclusivamente de agua. Imagínate, esas cosas, perdón que te interrumpa, esas cosas. Siempre hemos dicho, Chiapas es diverso, tiene mucha biodiversidad. Pero si nosotros decimos qué plantas, qué peces, qué aves, como para irlas identificando con ese propósito de decir, estas son, que nosotros como chiapanecos sepamos cuáles son esos peces nativos de nuestra claro, y la importancia de conservarlos, ¿no? Recientemente salió una noticia ahí de la introducción de tilapias en el jardín botánico, en el emblema de Chiapas, una especie invasora, ¿no? Pues justamente en ese ecosistema que tiene el jardín botánico, pues era el hábitat de esta nueva especie que estamos describiendo, es el hábitat de una de las mojarras que estamos describiendo, ¿no? En vez de ir a sembrar tilapias ahí, podemos como sociedad albergar poblaciones de estos peces nativos que son importantísimos para el mantenimiento de la biodiversidad. Pero déjame decirte otra cosa, estos peces, justamente este grupo de peces que estamos descubriendo, son unos extraordinarios controladores biológicos, se alimentan de larvas de moscos, de larvas de zancudo. La principal dieta de estos pececitos es alimentarse y comer larvas de zancudo, ¿no? Entonces son controladores biológicos, controladores naturales para los zancudos y para todas las enfermedades que por traen. ejemplo, el dengue o todo dengue, eso. zika, chikungunya, son todos estos peces los podemos utilizar como extraordinarios controladores biológicos. En la costa, nuestro colega, bueno, tú sabes, Magnolia, muy bien cómo es, metemos peces a nuestros tanques, ¿no?
para que no crezcan los zancudos, ¿no? De manera natural lo hacemos, pues justamente este tipo de peces los podemos seguir utilizando para obtenerlos en nuestros pequeños tanques. Son especies nativas, son especies endémicas y nos controlan un montón de enfermedades. Qué interesante método, ¿no, doctora? Con ello pudiéramos evitar muchos problemas actuales de enfermedades que hay. Sí, yo soy impresionada de cuántas cosas se hacen en la universidad y nos ha faltado esta retribución social a que la sociedad sepa, que sepamos los chiapanecos cuántas especies nativas, y las debemos de conocer, de que sepan una lista con las principales características y lo que tú dices, ¿qué puede beneficiar también, ¿no? Y yo creo que para toda la sociedad, todo el público que nos escucha, la verdad que nosotros que estamos tratando de divulgar este conocimiento que se genera en la universidad, estamos muy contentos, que espero que esta información les sirva tanto a alumnos, maestros, público, empresas, que sepan que se están haciendo cosas muy importantes aquí en nuestra querida universidad y que pues están a la disposición también para asesorarnos en cualquier tema con este tipo de especies nativas que hay en Chiapas. Doctora, antes de irnos a corte, porque estamos a punto de llegar a la media, a mí me gustaría que nos platiques un poquito de la convocatoria de semilleros de investigación que está ya abierta. ¿Pudiera platicar a los investigadores para invitarlos a que se registren? Sí, gracias, Yancy. Hacemos un llamado a los maestros, alumnos de la comunidad universitaria, que ayer se abrió, el día 9, se abrió una convocatoria que se llaman Semilleros 2025 de investigación. Esta tiene el propósito de que maestros de tiempo completo, preferentemente, que sean un cuerpo académico, con mínimo 3 alumnos, puedan participar en este tipo de proyectos, que hay 11 opciones de participación. Desde la construcción de un seminario, pueden ser de 3 alumnos a 15. Desde la participación de un seminario en un tema específico prioritario para el Estado, un seminario constante que puedan discutir, debatir sobre un tema, puede ser un estudio de caso, pueden ser proyectos artísticos, un recital, una pintura, una exposición. Hay 11 maneras de que un profesor con un grupo de alumnos puedan hacer una actividad científica con la finalidad de impulsar las vocaciones científicas en nuestros alumnos. Así que están cordialmente invitados. La convocatoria está en las páginas oficiales de la universidad y también en la página de la Dirección de Investigación y Posgrado. Nos dará mucho gusto que participen. Hay apoyos, no como quisiéramos, pero hay apoyos para la realización de estos semilleros de investigación. Gracias, nos vamos a corte. Divulga la ciencia. Divulga Unicach. ¿Por qué puede darte un golpe de calor? Esfuerzo físico excesivo, ejercicio, caminatas largas o actividades pesadas con mucho calor. Tu cuerpo suda más, pierde líquidos y se sobrecalienta. Dirección de Extensión Universitaria. Por la cultura de mi raza. Unicach. Gracias por continuar con nosotros en Divulga Unicach, Ciencia, Artes y Humanidades, una producción de la Dirección de Investigación y Posgrado. Continuamos aquí con el doctor Ernesto y nos está platicando sobre todos los proyectos de investigación que hacen en esta área de formación. Doctor, ¿nos acompañan el día de hoy sus estudiantes de licenciatura y de posgrado? Sí, vamos a continuar con esta entrevista interesante sobre lo que hacemos en el Museo de Zoología. Y bueno, y les pedí también a mis estudiantes que estuvieran en esta importante actividad de divulgación que tenemos desde el museo y coordina posgrado. Nos acompañan 2 estudiantes de doctorado, el doctor Manuel Anzueto y el doctor Didier, cuasi doctor uno, y el otro está a media carrera, y luego 3 estudiantes de licenciatura que ahorita nos van a platicar qué es lo que están haciendo con sus proyectos de tesis. Le voy a ceder la palabra al maestro Didier para que nos platique un poco de su proyecto de tesis junto con Juanito, nuestro estudiante de la licenciatura. Gracias.
Bueno, contando un poco, pues les voy a platicar sobre lo que vamos del proyecto. La verdad es que todo empezó con interés propio de querer estudiar un poco sobre el parásito, ¿no? Y en ese sentido, pues, básicamente yo soy estudiante del programa de doctorado de aquí de la Universidad de Ciencias y Artes de Biología. Y bueno, particularmente yo estoy estudiando un parásito exótico introducido por las carpas. De hecho, aquí tenemos un ejemplar de este pez, ¿no? Es Cyprinus carpius, que pues dentro de su el mitofauna, vaya, pues ella tiene un parásito, el cual pues es su parásito natural. Y bueno, mi proyecto de investigación básicamente está relacionado en tres enfoques. Un estudio macroecológico, un estudio, el segundo es estudio sobre la microbiota intestinal, y el último estudio está relacionado con enfoques transcriptómicos, ¿no? En ese sentido, pues básicamente como parte de mi formación dentro del programa de doctorado, pues básicamente a mí me asignaron realizar un estudio de investigación exhaustivo, donde me diera la tarea de investigar un poco sobre la incidencia y el impacto de este parásito, ¿no? Que es, como bien les mencioné, es un parásito de distribución mundial, ¿no? Entonces, producto de este trabajo en un primer ejercicio, que básicamente fue la investigación exhaustiva, pues básicamente generamos un artículo de investigación, ¿no? Que es un artículo que es de revisión, que básicamente contamos la historia y el impacto de este parásito, y nosotros tomamos de referencia a México porque México es un país que presenta la mayor incidencia por parte de este parásito, ¿no? Entonces, el nombre científico de este parásito, es Schizocotyl aeugleognathi, ¿no? Entonces, previas investigaciones realizadas por colegas aquí en México, pues lo reportaron en más de 110 especies, ¿no? Nativas aquí en México. Y bueno, a nivel mundial, este parásito ha sido introducido en todos los continentes, a excepción del continente antártico, ¿no? Entonces, es un parásito que de verdad, como grupo de trabajo, nos ha llamado la atención, y también así le ha llamado la atención a diferentes instituciones con las que hemos establecido colaboraciones. En ese sentido, pues les quiero mencionar que el Instituto de Ecología ha sido parte muy importante de nuestra colaboración para poder realizar este tipo de investigación, ¿no? Entonces, ahorita ¿en dónde vamos? Pues básicamente vamos en la parte de comprender todos los aspectos ecológicos del propio parásito, ¿no? Así como sus impactos que tienen en las especies nativas, ¿no? Y aquellas más que pues de alguna forma presentan una preocupación, ¿no? Por el impacto que se ha generado por diversos factores, principalmente los factores antropogénicos, ¿no? Entonces, también nosotros en un principio, pues, le pusimos mucha atención a lo que es una especie endémica aquí en los Altos de Chiapas, que es comúnmente pues, se conoce como el popoyote, que es un pez muy pequeño que también es de importancia tanto biocultural. Nosotros así lo hemos manejado en los diferentes trabajos, ¿no? Entonces, aquí el doctor Ernesto, junto con colaboradores, pues anteriormente lo reportaron, presentando parámetros de incidencia por este parásito muy altas, ¿no? Y pues así hay varias especies aquí en el territorio mexicano que presentan prevalencias muy altas, ¿no? A comparación de sus especies hospederas naturales, perdón, que vemos que las prevalencias son muy bajas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos en un segundo momento fue precisamente tomar muestras del popoyote, Tlaloc hildebrandi, de nombre científico, y nosotros caracterizamos lo que fue la microbiota intestinal, sobre todo para ver si existía un impacto sobre la presencia de este parásito exótico invasor
en esa especie endémica que además está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, parte de esos productos que nosotros básicamente generamos a raíz de ese muestreo de campo, pues también lo que hicimos fue recolectar parásitos para enfoques moleculares, ¿no? Porque las nuevas tecnologías de secuenciación nos permiten recuperar mayor información para poder hacer una caracterización molecular más a fondo, ¿no? ¿Esta especie que está en peligro de extinción es la carpa o cuál sería? El popoyoto. Ah, ok. Claro que el brand. Qué interesante este estudio de encontrar ¿cómo se llama? Perdón, La tenia. el parásito, perdón. Este parásito lo han detectado en varias especies del estado, por decir, lo han buscado en mojarra, en lisa, o únicamente en qué tipo de peces. Ok, sí. Sí, básicamente pues está distribuido en diferentes especies, ¿no? Tanto en cíclidos como en boleidos, o sea, en una gran diversidad. ¿Y sí está presente? Sí, exactamente, con parámetros. Perdón. Y han visto cuando ustedes han encontrado el parásito, hablemos para el público, en una mojarra o en una lisa, que es un alimento normal para... ¿hay alguna afectación en el pez? ¿Han detectado alguna afectación cuando tienen los peces ese parásito? Claro, sí hay manifestaciones histopatológicas y también a nivel anatómico se puede observar lesiones muy comprometidas en los peces que presentan la presencia de este cesto. Y ahora yo creo que es una investigación muy, muy grande porque, bueno, encontraste el parásito, de dónde proviene, qué lo hace, o sea, se tienen que ir ahora hacia atrás y hacia adelante de esta investigación, ¿verdad? Muy, muy importante para todos los que hacen estos estudios, que dijeras, bueno, ¿dónde es el impacto? Por supuesto que hay un gran impacto social porque estamos viendo que es un parásito de pescados que también consumimos, y saber si este parásito y el pescado que consumimos afecta o no afecta, ¿no? Porque para uno consumidor debemos de saber. ¿Y cómo ayudas tú también a ese? Bueno, en sí mi proyecto estamos viendo la ocurrencia de este parásito, como mencionó mi colega, en peces de una laguna endorreica, de una laguna verde Copilla. Estamos viendo la ocurrencia de este parásito en 5 especies de peces. 2 son introducidas, es la carpa Cyprinus carpio, la cual es la que introdujo este parásito a la laguna, la otra especie que es exótica, la mojarra prácticamente. Y bueno, yo también estoy viendo este parásito en una especie nativa de Chiapas, que es la Via Harwin, que es una especie muy importante en este estado, debido a que es endémica. Estoy viendo también la ocurrencia de este parásito en Tlaloc labialis, otra especie también endémica de Chiapas, y en un cuecillo que es Poecilosus ferrospirus, que es un guppy conocido, un guppy de río. Pues sí, igual estoy estudiando cómo se comporta este parásito en los diferentes tipos de peces. Estoy viendo su incidencia, su prevalencia y su intensidad media de este parásito, prácticamente. ¿Tú eres alumno de licenciatura? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Mi nombre es Juan de Dios. Juan de Dios. Actualmente curso en biología clínica. Y primero que nada agradezco por la invitación a esta entrevista. Qué padre, ya vas a titularte con gran tema, ¿no? O sea, imagínate, estás revisando varias especies en varias lagunas. Normalmente estos trabajos que ustedes hacen, lo hacen en aguas dulces, ¿verdad? Es normalmente en aguas. No, en realidad estamos trabajando básicamente todas las aguas continentales, que incluye ríos, lagos y los sistemas costeros de Chiapas. Prácticamente todas las lagunas costeras. Parte de mi tesis doctoral justamente lo hice en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. Además les platico tantito. Estos 2 ecosistemas de la Encrucijada, la laguna Carretas Pereira y Chantuto Panzacola,
son las lagunas costeras más importantes de todo el Pacífico mexicano. Entonces, no hay ninguna laguna, ni por su tamaño, ni por su localización, que sea tan importante como las lagunas costeras de Chiapas por la cantidad de especies que albergan. Nosotros hemos documentado más de 150 especies que utilizan estas lagunas en Chiapas. No hay ninguna laguna de todo el Pacífico, desde Sonora, Sinaloa, hasta que tenga tal diversidad de peces, ¿no? Además, estos son las guarderías, las conocemos, de las larvas de camarón, ¿no? Ahí está la mayor producción de camarones en estos sistemas costeros, ¿no? Y la importancia que tienen los peces y sus crías para los grandes carnívoros, ¿no? Muchos de los peces del mar entran a las lagunas costeras a alimentarse de las crías, por eso los conocemos como las guarderías de los océanos, son las lagunas costeras, ¿no? Y bueno, y de ahí la importancia de continuar con estos estudios de los sistemas costeros, ¿no? De hecho, iniciamos la mayor colección de peces que tenemos en el museo viene justamente de las lagunas costeras. Y nada más quisiera ampliar un poquito este tema, porque hablar del parásito es el equivalente a hablar del pez diablo, ¿no? En peces. Este parásito, como les decía, es una solitaria muy parecida a la solitaria humana, nomás que es exclusiva de los peces, ¿no? Y lo hemos documentado en más de 100 especies nativas de México, entre ellas muchas especies endémicas, ¿no? ¿Qué pasa con estas especies nativas y que además son endémicas? Pues no tienen los mecanismos de defensas cuando llega un parásito invasor a ellos, y entonces se vuelven muy vulnerables, ¿no? Hace rato preguntaba sobre el impacto que causan sobre los peces. Bueno, las crías son muy vulnerables a esto. Tú tienes un estanque de cultivo o tienes criando peces en un estanque, los primeros que se mueren por el efecto de estos parásitos son sus crías. Los adultos los pueden tolerar, los pueden mitigar el impacto, pero en las crías son muy vulnerables a los impactos de estos parásitos. O sea, están en riesgo la especie que pueda continuar. Claro, llegar a eso. Justamente una de las conclusiones que estamos teniendo hoy en día sobre el popoyote de San Cristóbal, que es una especie endémica que hemos estudiado muchísimos años, es que además de la pérdida del hábitat, de la contaminación del río Fogótico, de la fragmentación de su hábitat, la presencia de este parásito es la mayor amenaza para el popoyote. Entonces, el 80% de los popoyotes en San Cristóbal tienen este parásito. Entonces creemos que más allá de todos los impactos locales, quien lo va a llevar a la extinción si no hacemos nada es el parásito. Lo mismo que causa con los peces invasores, ¿no? Así eso es. Pudieran también. Sí, es una especie invasora, ¿no? Doctor, ¿y nos pudiera platicar sobre los otros proyectos? Vemos acá más alumnos. Claro, está el cuasi doctor Manuel Anzueto, él es además técnico del Museo de Zoología, responsable de las colecciones biológicas, y nos va a hablar un poco sobre su tesis junto con... A mí me gustaría también, aprovechando que el compañero esté estudiando el doctorado, me imagino que está próximo a graduarse, o vamos a nos va a explicar usted, ¿dónde estudió la maestría y la licenciatura también? Si nos puedes platicar de ello. Gusto poder estar en esta entrevista. De su servidor Manuel de Jesús Anzueto Calvo. Soy egresado acá de la UNICACH, acá hice la licenciatura, también acá me quedé haciendo la maestría, y actualmente ya soy egresado del programa de posgrado, y bueno, también trabajo como técnico académico, aquí titular A de esta casa de estudio. Agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado, ¿verdad? Y pues los trabajos que estamos haciendo, y ahorita pensando en que hay una audiencia que nos está escuchando, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos años viven los peces, verdad? Y lo hago porque es parte de mis estudios, lo que estoy, gracias a Dios ya terminé la tesis, ya en breve esperamos titularnos. Y la pregunta es ¿cuántos años viven los peces? Porque estoy trabajando, el tema de mi tesis, de mi proyecto de investigación es estrategias de historia de vida de un grupo, el grupo Tlaloc. Este grupo es un género de las especies mexicanas de este género que pertenecen a una familia, la familia Profundulide. Esta familia es representativa de Mesoamérica. En México tenemos 3 especies: Tlaloc hildebrandi, Tlaloc candelario
y Tlaloc labialis. Hay otra especie que conforma este género, es Tlaloc cotilloro, está en Centroamérica, y por eso nos enfocamos en estas 3 especies mexicanas, ¿sí? La cuestión que estamos estudiando la hemos abordado en 2 capítulos, uno que tiene que ver con edad y crecimiento y otro con aspectos de historia de vida, ¿sí? Las estrategias de historia de vida. Pero resulta que los peces, ¿quién no ha comido una mojarra, verdad? Yo creo que cuando degustan una frita, en la cabeza tienen una piedrecita. Algunos observadores, ¿verdad?, que abren la cabeza, se encuentran con una piedrecita, ¿verdad?, en el interior, cerca del cerebro, y eso se llaman otolitos. Los otolitos les sirven a los peces para el equilibrio, para ver, ¿verdad?, dónde están, en qué posición están en la columna de agua, pero a nosotros los investigadores nos sirve para determinar la edad de los peces, ¿sí? Cada año se forman 2 bandas en los otolitos. Entonces, cuando nosotros abrimos, extraemos los otolitos, en microscopios podemos observar esas bandas y con base al número de bandas se determina cuántos años tiene. Pero hay trabajos muy finos en los que se hacen cortes ya muy especializados que han documentado que cada día se forma un microanillo. Entonces, si sabemos la fecha en que fue capturado, ¿verdad?, y podemos hacer esos análisis, podríamos determinar incluso hasta la fecha de nacimiento de ese ejemplar. Entonces, ahorita lo que encontramos en el estudio, ya está terminado, ¿verdad?, es que en estas 3 especies, Tlaloc hillebrandi, Tlaloc labialis, Tlaloc candelario, llegan a vivir hasta 7 años. Y es importante porque también se ha trabajado en este laboratorio con otras especies que podríamos extrapolarlo, ¿verdad?, para especies de importancia pesquera, poder ver en qué talla y en qué edad alcanzan la madurez sexual. Aparte de eso, también vemos aspectos reproductivos, ¿no? Abrimos, como bien se mencionaba hace un momento, este es un ejemplar hembra, el primer registro que tuvimos de Pterigoplitis disyuntivos aquí en la cuenca del Grijalva, en parte del Cañón del Sumidero. Y cuando la abrimos encontramos gónadas de un ejemplar hembra que tenía más de 4,000 ovocitos, huevitos, como le conocemos, ¿no? Imagínense, la estrategia que tiene esta especie es hacer galerías en las paredes, metro y medio, y en el fondo depositar los huevos. Eso garantiza el éxito reproductivo. Imagínense, si no tiene un depredador natural, que ahorita se está considerando que puede ser cocodrilo, pero si no lo tiene, eso puede traer repercusiones, porque los pescadores, un trasmayo, sí, aproximadamente 3,000, 4,000 pesos que les cuesta, y llega y quedan pegados estos peces, ya la red queda inservible. Y ya muchos de los pescadores en otros lugares se ha documentado que ya no lo quitan, lo tiran con todo y peces, y eso trae otros problemas. Y en lugares donde ha tenido grandes impactos en la pesca, ya vienen otros problemas sociales, ¿no? Por la falta de desempleo, la falta de ingresos, ¿verdad?, que obtenían de la pesca. Entonces, nosotros también en este estudio, su servidor, ¿verdad?, también vimos los aspectos reproductivos. Sacamos las gónadas de los peces, vimos cuántos ovocitos tienen, ¿verdad?, estuvimos contando, sacamos otros índices, la proporción de sexo, cuántos machos, cuántas hembras hay, ¿verdad?, y sacamos una relación ya utilizando parámetros, análisis estadístico. También de cajón lo que hacemos es medir los peces, medirlos, pesarlos. Podemos sacar una regresión potencial, que es la que utilizamos, la que mejor se adecua para los datos que tenemos. Y, por ejemplo, si en un día alguien va a campo, y todo eso lo platico porque queremos ver la utilidad, ¿no?, de la ciencia en la sociedad, ¿no? Si un día alguien va y captura un pez, ¿qué es más fácil llevar, una cinta métrica o una balanza analítica para pesar? Una cinta métrica, ¿verdad? Resulta que si tenemos el dato de la especie y tenemos la longitud, tenemos diferentes tipos de longitudes, ¿no? La longitud patrón, que va de la punta del hocico a donde se flexiona la aleta caudal, acá. Y la longitud total es lo que abarca todo el pez. Pero, por ejemplo, si logramos tener solamente la longitud y nos vamos a la bibliografía, que la ecuación o el modelo, ¿verdad?, nos dice que hay parámetros, los coeficientes A y B, que se pueden sustituir con la longitud para poder obtener el peso del pez. Entonces, con solo saber la longitud, ya podemos tener un aproximado bastante cercano al peso del ejemplar.
parte de eso es lo que hacemos, ¿no? Nos enfocamos en estas 3 especies mexicanas del género Tlaloc, ¿sí? De la familia Profundule, que abarca lo que también el compañero está estudiando ahí en San Cristóbal, Tlaloc hildebrandi. Qué interesante este tema. Yo me imagino que todo esto está en la tesis que próximamente van a presentar. Me imagino que ya en el siguiente semestre va a estar presentando el examen de grado. Exactamente. Qué interesante cuando nos hablas de este trabajo, se dice ahora muy sencillo, ¿no? Y me imagino el trabajo de campo que ustedes realizan mientras otras investigaciones, ir al campo, hacer recolecta, ustedes lo hacen pero pescando, tirando la atarraya, poniendo la red ahí y búsqueda de sus especies y comiendo. Qué rico, qué interesante. Y ellos, esos compañeros, también están aportando al proyecto de investigación en este proyecto o están haciendo otra cosa. Nosotros, yo estoy haciendo otra cosa aquí con la ayuda del doctor Manuelito. Pues yo estoy checando lo que son dieta de 3 especies de cíclidos nativos en la presa Malpaso, Chiapas. Básicamente son 3 especies, de las cuales son Cincelitis perseis, Petenia splendida y Vieja Harwegi. Eso, como mencioné, con la ayuda aquí del doctor y de mis compañeros, que básicamente nosotros nos vamos de campo, ahí en Malpaso, y son 3 zonas de muestreo que tenemos, que es Puente Chiapas, Apitpat y Raudales Malpasos. Básicamente para saber en sí qué comen estas 3 especies, de qué se alimentan. ¿Y tu compañero también está trabajando en ese proyecto o estás trabajando tú en otro? Yo sería como que otro salto, porque sí, igual soy de la licenciatura. Pues yo me enfoco principalmente en lo que es la avifauna. Cómo la avifauna se relaciona en los abrevaderos del ganado en el istmo del sur de Tehuantepec. Allá en el istmo de Tehuantepec hay una zona o un tipo de estiaje que abarca 5 meses. Los 5 meses empiezan desde a partir de enero y termina en mayo. Pues ya hemos visto cómo es que hemos tenido acá en México, pues prácticamente sequía extrema. Entonces, cómo en este lugar que sufre este tipo de estiaje, prácticamente en estos meses las zonas de aguas naturales prácticamente se secan, incluso el río principal. Entonces, estos abrevaderos que prácticamente siempre tienen agua, porque es para el ganado, sirven como un refugio para la avifauna. Y con cámaras trampa monitoreamos eso. Estamos viendo todos los tipos de aves que llegan, como el caracara, el gavilán pollero. Tenemos como 100-200 ahorita registros de varias aves que han llegado para refugiarse. Y este proyecto lo están haciendo a nivel licenciatura. ¿Nos pudieran compartir el nombre, por favor? Los dos, ustedes no se presentaron. Mi nombre es Arturo Nolasco Madrigal, igualmente aquí de la carrera de licenciatura, actualmente en el 8º semestre. Ya, yo soy igual de la licenciatura, le doy que igual. Un gusto y mucho éxito. Espero pronto puedan tener concluido su proyecto y estar terminando la licenciatura. Doctor, estamos a punto de irnos, ya se nos comió el tiempo. Pues así rapidísimo, doctor, algo que nos quieras comentar rapidísimo. No, agradecerle a ustedes por el tiempo que se tomaron y por visitar uno de los espacios más importantes que tiene el Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH. Yo siempre digo que somos el museo de la UNICACH, ¿no? Porque nace junto casi con el Instituto de Ciencias y Artes, ahora la flamante Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y bueno, invité a que los muchachos también nos platicaran de sus proyectos de tesis, que son tan interesantes de cada uno, desde sus respectivas inquietudes que tienen, como ya nos han platicado en los distintos semestres que van. Unos van muy adelantados, otros van a medias, otros a casi de doctorarte, otros a medio camino, pero el objetivo de todos ellos es culminar su proyecto de investigación, que al final va a redondar en su tesis, en su título, y son los futuros biólogos de Chiapas o los futuros doctores chiapanecos que van a liderar los proyectos de investigación o se van a insertar al mercado laboral en poco tiempo, ¿no? Sí, pues yo quiero agradecer, aquí mandamos un saludo y agradecerle a la doctora Alma Gabriela por darnos el espacio, la directora del Instituto de Ciencias Biológicas.
Gracias al auditorio, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y la verdad nos vamos muy contenta que este conocimiento se divulgue para la sociedad. Gracias. Nos vemos el siguiente martes en Divulga Unicash, Ciencia, Artes y Humanidades. Divulga la ciencia, divulga el arte, divulga las humanidades. Divulga Unicach, un programa de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Unicach. 102.5 FM, Radio Universidad.